Sean todos bienvenidos a Comuneros, un podcast creado como un espacio para conocernos en Latinoamérica. Comuneros es un podcast creado y producido desde el capítulo Creative Commons Venezuela. Está liberado bajo una licencia Creative Commons de atribución y no comercial 4.0. Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast Comunero, conociendo un poco la comunidad de Creative Commons en Latinoamérica. El día de hoy nos acompañan los integrantes del capítulo Creative Commons de Uruguay, Jorge y Aldo. Aldo, Jorge, gracias por aceptar la invitación, un gusto tenerlos. La primera pregunta que hago siempre, Aldo, Jorge, es ¿quiénes son ustedes un poco y cómo llegaron a nivel personal a la comunidad de CC? No sé quién quiere responder primero. Bueno, le cuento un poco de mí. Soy Jorge Gemetto, soy de profesión psicólogo, pero desde hace mucho tiempo me dedico al tema de promover el arte y la cultura en internet. Desde hace casi 10 años trabajo en un proyecto que se llama Artica, que es un proyecto de cultura digital, donde se desarrollan actividades culturales en línea. Y desde 2013 me sumé al capítulo uruguayo de Creative Commons, que está compuesto por un grupo de unas 10 personas. Desde entonces participo en el grupo y en este momento soy el representante del capítulo en la red global. Bien, bueno, mi nombre es Aldo, soy docente de informática, también soy músico y podría decir que escritor también. Tengo alguna novela publicada y otra que está por salir, todo con licenciamiento Creative Commons, por supuesto. Comencé utilizando las licencias en mis proyectos musicales, y cuando entré a explorar de qué se trataba realmente, me fui acercando al capítulo uruguayo y me fui acercando a algunos eventos allá hace unos 3 años o 4. Jorge por ahí tendrá un poco la fecha más exacta, pero y ahí fui conociendo a todos los chiques, a Jorge, Mariana, Salvador, Pato y el resto del grupo. Aldo, entraste hace 3 años al capítulo y Jorge hace 7. ¿Alguno sabe precisar cuándo se creó el capítulo o lo creó Jorge cuando comenzó? Sí, el capítulo exacto. Yo estuve en el grupo que formó el capítulo. Se formó a principios de 2013. Éramos bastante gente que nos veníamos encontrando en un montón de eventos, siempre estábamos las mismas personas, había gente de la Universidad de la República que trabajaba en recursos educativos abiertos, había también Salvador, que era sigue siendo parte del grupo, un músico que venía trabajando mucho el tema de las licencias libres. También teníamos gente que venía del área del software libre, es decir, éramos como mucha gente que ya venía interesada en la cultura libre y que ya también en algunos casos venía trabajando desde antes en el software libre y la educación abierta y la cultura libre, y decidimos entre todos confluir en este grupo diverso y muy interdisciplinario. ¿Qué necesidad dirías tú, Jorge, que te llevó a de alguna manera acercarte, descubrir de Creative Commons? Porque entiendo un poco, Arlo, que a ti te llevaron las licencias, o sea, como que empezaste por allí y descubriste un mundo. Jorge, ¿qué te motivó a ti? Bueno, en realidad el interés había comenzado con este proyecto anterior que teníamos con mi compañera de ese proyecto, que se llama Mariana Fusati,
que era hacer un centro cultural en línea. Este proyecto del que conté, Ártica, se define como un centro cultural en línea. Entonces empezamos a hacer muchas actividades culturales en línea y también decidimos tener una biblioteca digital, una videoteca, etc. Entonces, en el proceso ese de ir generando los recursos digitales, ir publicando materiales educativos abiertos, bueno, ahí fuimos investigando muchísimo para reutilizar materiales que encontrábamos en internet, pero también porque sentíamos como de alguna manera una obligación ética de retribuir, ¿no? Ya que estábamos tomando materiales licenciados, también los materiales que se produjeran en el centro cultural también fueran libres. Entonces, en esas investigaciones, en esa exploración, bueno, nos acercamos a las licencias tanto como usuarios de materiales, como reutilizadores, pero también como creadores de materiales educativos, de materiales de divulgación. Ahora, Aldo, tú estás más como en la parte artística, por lo que entiendo. Dentro de la comunidad, ¿cómo sientes tú que es el uso de las licencias de parte de esa parte artística, precisamente, de los creadores de música, no solo de contenido en internet, sino de música, pintores, quizás escritores? Bueno, yo puedo hablar un poco más de lo que es el ambiente musical y un poco el ambiente editorial, literario también. En el ambiente musical, hace unos años hubo un uso intenso de las licencias, principalmente de parte de bandas independientes, chicas, pero bueno, lamentablemente he visto un declive. Varios grupos han cambiado su licenciamiento. Aquí la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor, que es AGADU, ha hecho campañas muy fuertes, nos ha construido como un enemigo y bueno, y me parece que ha polarizado mucho el ambiente y ha hecho que muchos grupos tengan que posicionarse de un lado o del otro. Y bueno, eso creo que ha perjudicado en cuanto al uso de las licencias. Y en el ambiente editorial, en el ambiente literario, bueno, hay poca, en general yo creo que hay poca utilización, pero por otro lado se está utilizando cada vez más. O sea, hay un ascenso leve, están apareciendo más obras. Actualmente, si nos pusiéramos a explorar, podríamos de repente armar un pequeño catálogo de obras con licenciamiento libre, que hay varias en realidad, por ejemplo en archive.org se pueden encontrar varias obras con licenciamiento o que han sido liberadas, pero bueno, siempre se trabaja para que se utilice cada vez más y bueno, y ahí está un poco el trabajo de la difusión. Yo escribo en un blog sobre cultura libre en general y bueno, y trato de difundirlo todo lo que puedo y bueno, el mes que viene vamos a lanzar un newsletter con todo el equipo de Creative Commons, un newsletter mensual donde vamos a estar hablando un poco sobre todos estos temas en Uruguay y en Latinoamérica en general. Así que bueno, ya desde este espacio los invitamos a suscribirse. Después les podemos facilitar un enlace para que se puedan inscribir. Seguro que sí. Algo así vi y de verdad que suena emocionante la noticia y ustedes son muy buenos agrupando contenidos. Sé que va a ser muy bueno este nuevo proyecto. Arlo, ¿tú estás en Montevideo? Jorge también. Yo estoy cerca de Montevideo, es un lugar que se llama Solimar, que es en la costa a unos 25 kilómetros. ¿Y la actividad alrededor de CC está centralizada en la capital o sí hay como núcleos fuera de la capital? Sí, a decir verdad está centralizada. La aspiración de descentralizarlo nunca la hemos podido llevar a la realidad. Hay gente interesada en lo abierto, en el interior. Tenemos noticias, por ejemplo, en un departamento del interior que se llama Florida.
hay un grupo de gente interesada en cultura libre que hacen, por ejemplo, organizan los festivales latinoamericanos de instalación de software libre, los FLISOLES, y que hemos ido a Florida en algunos casos a eso, cuando ellos organizan eventos. Y bueno, y también después hay gente puntual en otros departamentos del país, pero bueno, no hemos podido integrar un grupo que funcione todo el tiempo con gente de distintas partes del país, ¿no? Las reuniones, por ejemplo, son, bueno, cuando las hacíamos presencial, son en Montevideo, ¿no? Ya. Rescatando un poco lo que comentaba Arlo en el mundo de la música y esta campaña, un poco entiendo Arlo como que campaña sucia en contra de las licencias en abierta. ¿Cuáles han sido en estos años que tienen, Jorge, quizás 7 años, Arlo 2 o 3, que han tenido dentro de la comunidad? ¿Cuáles han sido los obstáculos, los problemas que se han encontrado? Bueno, lo que nos hemos encontrado es que quizás habíamos comenzado con bastante ingenuidad, pensando que, bueno, que por un lado había una nueva generación de personas que cada vez más afines a la cultura libre y que era solo cuestión de tiempo, esperar a que todos los planetas se realineen y la gente empiece a usar las licencias y haya una reforma del copyright que fuera progresista. Pero bueno, el tiempo pasó y nos dimos cuenta que no era tan solo esperar, sino que hay muchos intereses en juego, que es más difícil de lo que pensábamos. Hemos estado en un proceso de intentando apoyar una reforma de excepciones y limitaciones al derecho de autor, que llegó a tener media sanción en el Parlamento uruguayo, pero finalmente no se aprobó. En ese sentido, mucho de lo que decía Aldo de los ataques que hemos recibido fueron en ese contexto, en el contexto de una discusión para excepciones para educación, para bibliotecas, para la parodia, para obras huérfanas, etcétera, que no llegó a aprobarse definitivamente. Y bueno, un poco como que hemos ido perdiendo la inocencia, si se quiere, pero no la alegría. Agrego a lo que dice Jorge, que bueno, a fines del año pasado además se aprobó de forma relámpago una extensión del plazo del derecho de autor aquí en Uruguay de 50 a 70 años, que bueno, fue algo por lo que estuvimos luchando por mucho tiempo para que no sucediera y de golpe y plumazo se aprobó. Así que bueno, en ese sentido hubo un retroceso por acá. Pero hay como un tema digamos, en una agenda política de este gobierno o de anterior, no sé, o como comenta que fue como brusco, como rápido estos cambios, ¿no?, legislativos. Sí, lo que fue es algo que pasa bastante en otros países también, que es que cada vez que hay campañas electorales, cada partido tiene sus artistas, ¿no? Y bueno, hubo una especie de compromiso del gobierno saliente en ese caso con muchos artistas que son artistas muy queridos, por otro lado, que son artistas muy populares, pero que en estos temas han sido movidos, sobre todo sus declaraciones en estos temas han sido, y sus posiciones, movidas por los intereses de las entidades de gestión de derecho a autor, las entidades recaudadoras, y bueno, la verdad que tuvieron una posición de privatista, de aumentar, de extender los plazos. Se hablaban incluso de cosas absurdas como extenderlo, o sea, de manera sin límite, ¿no? O sea, como planteaban posiciones ridículas, y bueno, finalmente en el contexto ese de un gobierno saliente y
pero que bueno, que había generado esos acuerdos. Finalmente en el Parlamento se aprobó en la última sesión del año, convocaron de un día para el otro y se aprobó en las dos cámaras con una diferencia de 24 horas el proyecto casi sobre la Navidad, ¿no? Fue muy difícil entonces crear una campaña contra ese proyecto y bueno, realmente bueno, fue bastante traumático, pero tratamos de explicar en la opinión pública lo máximo que pudimos, pero no pudimos. Además, la decepción fue que se votó prácticamente con los votos de todos los partidos, es decir que nosotros que pensábamos que con el tiempo iba a generarse un consenso a favor de la cultura libre, bueno, lo que vimos a fines del año pasado fue un consenso interpartidario de aumento del plazo de copia. ¿Han trabajado con alguna postura política, con algún partido o algo? ¿O no? Sí, en el periodo pasado hemos ido al Parlamento, hemos ido a despachos de legisladores para explicarles. Con el partido de gobierno anterior era el Frente Amplio, un partido de izquierda. Y bueno, nosotros trabajamos en torno a eso, a explicar por qué tenía como un interés social las excepciones y limitaciones al derecho de autor y por qué la privatización de los bienes culturales no era algo popular, si se quiere. Pero bueno, por un lado nos encontramos que en el partido de izquierda hay como un fuerte peso de las entidades de derecho de autor, ¿no? Porque se asocia eso a, entre comillas, los artistas. Y por otro lado, en el partido de derecha hay una fuerte concepción privatista de la cultura como propiedad privada. Y bueno, era como natural para los legisladores esos del partido de derecha que ahora asumió la extensión de la propiedad privada. Para ellos era como algo natural, lo veían. Entonces, bueno, se generó ese consenso un poco extraño entre la izquierda y la derecha y bueno, nos resultó imposible remontar eso. Ahora el panorama que tenemos con el nuevo gobierno de derecha tampoco es alentador, pero bueno. Claro, entiendo que tuvieron un revés al final del año pasado, sin embargo, también es como un triunfo quizás en la región haber logrado llevar un proyecto, una propuesta ante el legislador, o sea, no es poca cosa tampoco, ¿no? Exacto, no es poca cosa. Ese proyecto de ley surgió porque hace unos años hubo un caso muy importante, muy paradigmático que trascendió en los medios y que tuvo mucha repercusión, que fueron allanamientos de la policía a locales de fotocopias donde los estudiantes de la principal universidad del país sacaban los apuntes, ¿no? Compraban los apuntes. Eso generó como mucho revuelo y generó que se generara un proyecto con apoyo del movimiento estudiantil. Por eso fue que logró ese apoyo. Desde nuestro lugar como que quisimos aportar además desde lo técnico, explicando, o sea, mostrando posibles redacciones, explicando por qué las excepciones eran importantes, etc. Pero el liderazgo en su momento lo tomó el movimiento estudiantil, sobre todo, ¿no? Claro, perfecto. Aldo, te quiero preguntar porque sé que Jorge ha hecho una labor envidiable y como una referencia con Ártica, que bueno, tiene toda esta tradición ya en la región, pero quizás un poco más allá de Ártica como proyecto, ¿hay otros proyectos que nos permitan conseguir material disponible en licencias libres? No solamente Creative Commons, porque es licencia abierta, o a pesar de que hay material no lo podemos conseguir o es difícil de conseguir.
Sí, yo creo que de repente ahí Jorge me puede ayudar un poco también, pero hay algunos, el sitio que mencioné hoy en archive.org, ahí afinando un poco la búsqueda se puede encontrar material. Después hay un proyecto que bueno, actualmente no es parte de Creative Commons, pero es un proyecto en el que hemos trabajado en su momento, que es una base de datos de autores del Uruguay, donde bueno, ahí están todos los autores que están con derechos de autor vigente y que ya no están vigentes. Ahí se puede encontrar información sobre los autores y enlaces a obras. Eso es lo que se me ocurre ahora. Después en materia... ¿Cómo se llama ese proyecto? Se oye interesante. ¿Cómo se llama? Es base de datos de autores del Uruguay, se llama. Autores UI. Bueno, fue un proyecto en el que trabajamos por unos años y bueno, ahora ya no forma parte de Creative Commons, pero está ahí a disposición. Y después a nivel musical, digamos, hay un catálogo de música libre que hemos desarrollado en estos años, que es Música Libre Uruguay. Se puede, creo que si no me equivoco ahora es musicalibre.uy. Ahí Jorge me puede de repente corregir. Y ahí hemos estado trabajando cada vez que se publican discos de bandas que utilizan ese licenciamiento, lo publicamos en el catálogo y bueno, y después difundimos al máximo cuando organizamos la Semana de la Cultura Libre, donde bueno, ahí organizamos ferias, organizamos shows de bandas que usan licencia Creative Commons y bueno, por ahí anda un poco el acervo cultural libre. A ver, Jorge, coménteme un poco, porque entiendo que en Uruguay está como una cosa importante, la Semana de la Cultura Libre. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Desde cuándo la están organizando? ¿Y qué es quizás su mejor recuerdo con respecto a esa semana? Bueno, la Semana de la Cultura Libre en realidad comenzó, si no recuerdo mal, en 2012, pero no como Semana de la Cultura Libre, sino como Semana de la Música Libre. Lo organizaba nuestro compañero Salvador esa semana, con toda la comunidad de gente de bandas que estaban licenciando. Y bueno, y luego ese evento, cuando se formó el capítulo de Creative Commons, nosotros desde el capítulo pasamos a organizarla, primero como Semana de la Música Libre y después también empezamos a hacer en 2015 un festival de cine Creative Commons de Uruguay. Basándonos en la idea del Festival de Cine Creative Commons de Barcelona, que tenía un eslogan muy, muy genial que se llamaba "Copia de este festival". Entonces nosotros lo que hicimos fue copiarle el festival. Ellos nos facilitaban las películas, es decir, las películas eran Creative Commons, pero nos facilitaban los links, hacían una curaduría, era muy bueno. Entonces teníamos estos dos festivales de música y de cine que en un principio los hacíamos por separado, pero a partir del 2018 decidimos unirlos porque veíamos que en ambos había mucho en común y hacíamos muchos también talleres y nada, diálogos entre creadores, etc. Entonces decidimos unirlos y ahora es la Semana de la Cultura Libre, que las hacemos todos los años en noviembre. Este año realmente está bastante complicado para hacerlo, pero en realidad no es que hemos dejado de hacerlo, sino que estamos evaluando si hacer algo pequeño o directamente pasarlo para el año próximo, pero hasta ahora todos los años lo hicimos en noviembre.
quizás Aldo puede contar más sobre cómo se organiza y eso, porque él le dedica mucho a eso. Sí, bien, yo he estado involucrado principalmente en las dos últimas ediciones y bueno, comenzamos con muchos meses de anticipación. Arrancamos normalmente con un brainstorming de lo más volado posible. Con respecto a las actividades, tratamos de que sean lo más diversas, heterogéneas posibles, para abarcar todos los ámbitos, digamos. Y en la edición del año pasado logramos una suerte de hito en la historia de esta Semana de la Cultura Libre, que fue concretar el show de una banda española de reggaetón llamado Tremenda Jauría. Una serie de coincidencias, como que ellos, por ejemplo, estaban justo durante noviembre, que es cuando organizamos la Semana de la Cultura Libre. Ellos estaban tratando de organizar una gira por Latinoamérica y bueno, justo enganchamos ahí. Empecé a hablar con el management en España y con el management regional, y empezamos a ver cómo estábamos de fondo, a ver qué podíamos cubrir. Nos organizamos con el Centro Cultural de España de Montevideo para conseguir algunas facilidades para los músicos, y bueno, y ellos también pusieron de sí para venir a Latinoamérica, ¿no? Y finalmente logramos completar la actuación en el Centro Cultural de España y otro show que ellos hicieron particular, ¿no? En un bar. Esa fue como fue una gran experiencia en cuanto al resultado, que fue muy divertido y estuvo genial, y el resultado de una gestión y una organización de la logística exitosa, porque traer una banda internacional implica mucha comunicación con hotel, con Centro Cultural de España, con los músicos, coordinar los temas de sonido, que las facilidades que hay que darles para que den un buen show. Entonces fue un poco estresante, pero gratificante a la vez. Eso salió muy bien. Eso creo que lo más fuerte que hemos logrado concretar. Pero la semana del año pasado tuvo también muchas cosas, muchas actividades riquísimas. Hubo un taller a cargo de Patricia, la abogada de Creative Commons, sobre que le llamamos cultura libre de copyright, donde se habló un poco de cómo son los contratos actuales con los músicos, y todo lo que implica y todo lo que la privatización que ya está ahí incluida en ese contrato, ¿no? Donde el músico queda un poco atrapado, pero a cambio de la distribución y todo, y de la publicidad, el músico no sale muy perjudicado en estos contratos, no solo en Uruguay sino a nivel internacional. Mientras más grande es la compañía, más más restrictivo y limitante es el contrato, ¿no? Es lo que viene sucediendo. Y después hicimos un taller de cultura libre de violencia, para abordar situaciones que se dan en colectivos, situaciones de violencia machista. Entonces también organizamos un conversatorio en torno al tema, y otros shows musicales de grupos nacionales también, y también hicimos un festival, una jornada de cortometrajes. Fue una semana intensa. Hicimos una recorrida por Montevideo también. Emulamos o importamos la actividad de Se Oye Libre, que implica hacer una recorrida por la ciudad mientras escuchamos música, y hablamos un poco de lo que es la vigilancia. Vemos dónde hay cámaras, hablamos un poco de la privacidad de nuestros datos, de nuestra imagen,
cuánto y cómo estamos siendo vigilados, supuestamente con un fin de asegurarnos de mantenernos seguros, pero bueno, hay otras intenciones también de fondo, digamos. Esto que decía Aldo último es Tour Delirio, que es lo que copiamos también, que lo hacen en Colombia, la gente de la cultura libre de Colombia, María Juliana Soto, y que es genial, y entonces decidimos hacerlo acá también, así que está buenísimo ese intercambio de replicar formatos de actividades. Claro, es que un poco la intención de este podcast y la que hemos llevado nosotros desde el capítulo de Venezuela, quizás como uno de los más jóvenes en la región, es esto, como que exponer las experiencias de cada uno para podernos copiar, podernos replicar o adaptar por último a veces también a nuestros entornos, porque hay que hacer seguramente alguna adaptación. Ya cerrando, porque bueno, no les quiero quitar tanto tiempo, me gustaría que nos dijeran cuáles son sus proyectos, cuáles son esas cosas pendientes una vez que termine este tema del confinamiento. ¿Qué les gustaría hacer que no han hecho todavía o qué tienen pendiente, qué proyectos quieren llevar a cabo dentro del capítulo? Volver a reunirnos, a juntar a la comunidad, a volver a pensar en estos tipos de actividades como decíamos recién, de shows, de talleres también, de formación. Es muy importante la formación en distintos colectivos. Hemos trabajado mucho con bibliotecas, por ejemplo, entonces seguir con eso, con educación también. Y bueno, también una de las cosas que estuvimos en esta Summit promoviendo fue la idea de poder replicar este formato de Semana de la Cultura Libre que estamos implementando en Uruguay, para ver si otros capítulos se suman para quizás organizar algún evento en simultáneo, ¿no? O sea, poder, por ejemplo, hacer una Semana de la Cultura Libre en la que seamos varias ciudades al mismo tiempo, generando una programación compartida y difundiendo las actividades entre todos y bueno, y quizá, ¿por qué no?, también interactuando ahora que nos hemos dado cuenta que a través de internet también podemos generar actividades que están muy buenas. Bueno, quizás eso, haciendo interactuar a las distintas ciudades en un mismo evento. No sé, Aldo, ¿qué otra idea tenés vos? No, yo quedé enganchado con hoy estuvimos participando en una charla intentando concretar más, generar más nodos, digamos, y llegar a esta instancia de una posible semana internacional de la cultura libre. Yo en lo personal le manejo ponerle mucha cabeza a ese tema, intentar comenzar temprano a coordinar con otros capítulos y ver si lo podemos hacer realidad. Pero bueno, después nada, coincido contigo, Jorge, cuando podamos volver a las calles, seguir haciendo todas las actividades que podamos. Y si no, bueno, intentaremos seguir desarrollándolas de forma virtual. Ya, bueno, veo que están como muy sólidos dentro de Uruguay y están ahora intentando exportar el modelo, lo cual me parece muy bueno, porque de verdad que desde afuera vemos que tienen como una muy buena experiencia y que les ha ido muy bien. Concluyo entonces, le doy las gracias nuevamente por acompañarme. Y esto fue todo por el día de hoy en su programa Comuneros, un espacio para conocernos en Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado y si fue así, por favor difunde, comparte y suscríbete. Hasta luego.